Hola, buenos días a todos. Bienvenidos en este domingo 29 de marzo, en el que juntos, a través de las redes sociales, de nuestro canal de YouTube también, podemos estar dando culto a Dios a través de Internet. Así que desde cualquier lugar que estés conectado, sea en directo o en diferido, te damos la bienvenida en esta mañana para levantar el nombre de Jesucristo y dar culto a Dios, que podamos sentirnos parte de un mismo cuerpo, con un mismo espíritu y un mismo corazón. Vamos a tener una lectura en la palabra de Dios, en el libro de los Salmos, del versículo 9 al versículo 11. Libro de los Salmos, capítulo 56, del versículo 9 al versículo 11. Y dice así la palabra del Señor: serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amén. En Él podemos estar confiados. Él es Emmanuel, es Dios vivo, que tiene todo el poder y está siempre con nosotros. Así que en medio de este confinamiento podemos estar confiados plenamente, depositando toda nuestra confianza en Dios, porque de Él dependemos. Él absolutamente es el dueño de todo. Y como dice su palabra, en esta mañana podemos alabarle y podemos bendecirle y darle solamente a Él toda la gloria y toda la honra, porque Él la merece. Les invito en esta mañana a que juntos podamos estar orando y poniendo este tiempo de culto delante del Señor. Dios y Padre, te damos gracias por este día, gracias por el Evangelio, gracias por Jesucristo, gracias por habernos escogido, por habernos dado salvación. Oramos para que tu nombre sea visto y santificado en nosotros y a través de nosotros, que en este día solamente tú estés recibiendo toda la gloria, que a través de este culto tu nombre sea levantado. Oramos quebrantando todo poder de Satanás, toda la oscuridad que viene en contra del Evangelio, y que como tu iglesia, como tu pueblo, unidos en un mismo espíritu y en un mismo corazón, podamos levantarnos y podamos mirar hacia adelante, mirándote solo a ti, porque en ti está toda nuestra vida y tú eres soberano, Señor. Que a través de este culto, a través de la palabra, del tiempo de alabanza, Señor, tú estés hablándonos a cada uno de nosotros, estés tocando nuestro corazón, Señor. Oramos, Padre, para que toda la oscuridad sea quebrada en el nombre de Jesucristo, Señor, que verdaderamente podemos volver los ojos a ti, Señor, y estar quebrantando nuestra vasija, nuestros viejos moldes, Señor, y estar tomando un molde nuevo dentro del Evangelio, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra y todo el honor en esta hora. En el nombre de Jesucristo que está vivo, oramos. Amén. Amén. Pues ahora les invito a que juntos, continuando con este tiempo, vamos a entrar en un tiempo de alabanza y de adoración, y vamos a seguir dándole toda la gloria a Él a través de este culto, levantando su nombre, porque solamente Él es digno de ser alabado. Dice esta alabanza que Él es la única razón de nuestra adoración. Él es todopoderoso, así que vamos a bendecirle y adorarle, porque Él es digno de ser exaltado. Eres tú.
eres soberano, dueño absoluto, Rey de gloria, te exaltamos, nadie como tú. Te bendecimos, Señor. Gracias, Santo. Santo eres tú, Señor. Amén. Él es Dios todopoderoso. Él es Dios vivo que tiene todo el poder y está junto con nosotros y en nosotros. Y como dice la alabanza, aunque un ejército acampe contra nosotros, no temeremos. El Señor es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Aleluya. Que un ejército acampe contra mí, no temeré. Que haya guerra por alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Que afligido esté, pensarás en mí, no temeré. Que mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, mi gloria, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú es toda gloria, toda honra, todo honor y poder son para ti, Jesús. Te exaltamos, te adoramos, te alabamos, bendecimos tu nombre. Aleluya. El Señor es nuestra fortaleza. Como dice Filipenses 4:13, a todo podemos hacer frente, porque es Cristo quien nos sostiene y Cristo el que nos fortalece. Solo Él es el Rey. Solo Él es digno de recibir gloria y honra. Nuestra alabanza y nuestra adoración son para Él y son por Él por siempre. Santo es. Eres el Rey infinito poder, eres el Rey de los cielos. Separa el cielo y tierra, pues mi vida compró con su amor en el ser. Eres el Rey, la pureza, mi ser. Eres el Rey de los siglos, mi vida. Mi vida la rinda a sus pies, eres Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reina con autoridad. Su reino en el templo es, su trono en el cielo es. Eres el Rey que viene a su pueblo a llevar. Eres el Rey infinito poder, eres el Rey de los cielos. Separa el cielo y tierra, pues mi vida compró con su amor en el ser. Eres el Rey, la pureza, mi ser. Eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, eres Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida.
poder bendecir tu nombre, exaltarte, confesar quién tú eres, Señor, y poder también disponer a entregar nuestro corazón delante de ti a través del tiempo de adoración, de un tiempo de intimidad contigo, buscándote en lo profundo de nuestro ser, que tú llenes nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, que no haya ningún rincón de nosotros que no sea alcanzado por tu gracia, tu amor, tu misericordia. Santo eres, Señor. Te bendecimos, Rey de Gloria. No hay nadie como tú. Oramos en esta hora, en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén. Dice la siguiente alabanza: que Jesús es mi todo. Cierto es que muchas veces Él no es el todo en nuestras vidas, pero hermano, hermana, Él sigue completando su obra perfecta a través de cada uno de nosotros. Y Él murió en esa cruz para darnos vida, y una vida abundante para ti y para mí, que podemos disfrutar. Así que te invito a que confieses en este momento que Él es tu recompensa, que Él es tu todo, que Él llena todo y que no hay nada que pueda satisfacer tu vida más que Cristo, porque Él es suficiente. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. Pruebas vendrán, mas
gobiernes, que tú seas el Señor, Dios soberano, que tú estés en control, que tú sigas completando tu obra perfecta a través de Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Te bendecimos y te adoramos. Solo tú eres santo. Aleluya. Solo tú eres digno, Señor. No hay nadie como tú. Gracias porque nos has rescatado, porque pagaste un precio por cada uno de nosotros y al morir en esa cruz venciste a Satanás, al pecado y a la muerte. Solucionaste nuestro pasado, presente y futuro y te damos gracias por ello, Señor. Te bendecimos. No hay nadie como tú. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, un pecador santo. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, un pecador santo. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Gracias, Señor, porque tú pagaste un precio por cada uno de nosotros y lo hiciste por amor, Señor. Porque podemos disfrutar con libertad de alabarte, de bendecir tu nombre, de exaltarte y darte a ti toda la gloria. Recibe toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Exaltamos tu nombre, Señor, que es el nombre que es sobre todo nombre. Y oramos en esta hora, dándote a ti toda la gloria, en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Y ahora, antes de dar paso a nuestro pastor, vamos a hacer una lectura bíblica en el libro de Mateo, capítulo 24, y vamos a leer de los versículos 33 al 39. Mateo 24, del 33 al 39. Así dice la palabra del Señor. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas,
conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra y sigamos con nuestros oídos atentos para ver y escuchar aquello que Dios quiere hablarnos en esta hora. Ahora, en estos momentos, damos paso a nuestro pastor José Martí para recibir la palabra que Dios tiene preparada. Muy buenos días en este domingo 29 en el que desde nuestro confinamiento en nuestros hogares tomamos la decisión correcta, que es online estar dando culto a nuestro Dios. Pensando en la palabra que Dios hoy nos da, tenemos que entender que aunque el cielo y la tierra pasen, Él ha dicho que sus palabras no van a pasar. Él es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo para que en este día de domingo, al oír la palabra de Dios, la estéis guardando en vuestro corazón y durante la semana estéis orando y reflexionando delante de Él con aquello que Él os ha dicho. Jesucristo, en este contexto de Mateo 24, 33 al 39, en el capítulo 24, versículos 1 y 2, Él claramente predijo la destrucción del templo. Esto fue algo que aconteció históricamente. Jesucristo dijo también en los versículos 3 al 30 del mismo capítulo en cuanto a las señales que acontecerían antes del fin. Por eso, por nada debemos de estar afanosos, sino tienen que ser conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios ante la realidad de los acontecimientos en los 5 continentes. Nos tenemos que aferrar a la palabra que siempre se cumple. Nos tenemos que relacionar con el Dios de la palabra, que es nuestro Padre, y con Jesucristo, el que vino para cumplir la palabra. Y como veremos de forma práctica qué es lo que Él hizo, nos merece la garantía y la seguridad y la certeza de que la palabra que se cumplió se va a cumplir en el día de hoy. Por eso en Mateo 24, 34 al 29 tenemos que ver qué es lo que hoy, día de domingo, al dar culto, Dios me está diciendo a mí. En primer lugar, tenemos que entender que nosotros somos ese templo, esa morada donde Dios reside de manera permanente. Dios está viviendo en mí y Dios está viviendo en ti. Así que en tu hogar, dile a tu esposa, dile a tu suegra, dile a tu hijo, recuerda, Dios está viviendo en ti. Es un gozo poder recordarnos la palabra que no pasa, la palabra que Dios dio y Dios mismo cumplió, cumple y cumplirá. A través de la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículo 5, él dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Así que recuerda que antes de ser el templo, necesitamos escuchar este evangelio para recibir la salvación. A todos
los que le creyeron, los que le confesaron, los que creyeron y confesaron el nombre de Jesucristo, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí, recibiendo la salvación, evidenciándose su misericordia, como dice Tito, pues hemos sido renovados por el Espíritu Santo de Dios. Juan 14:23, el Señor Jesucristo estaba diciendo que el que ama mi palabra y guarda mi palabra, yo y el Padre vendremos a él y haremos morada en él. Por ello, ese Dios viviente que ha tomado tu vida como su residencia permanente, te recuerda que la palabra la debes de guardar y reflexionar en tu corazón, porque es Dios Padre y Dios Hijo quienes han decidido venir a hacer morada en ti. Pablo, en la primera carta a los Corintios 3:16, nos hace la pregunta: ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Os bendigo para que no olvidéis la palabra, porque cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2:22, les dice: en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hoy en día, las realidades nos abruman, las circunstancias vienen a movernos. La palabra nos advierte que el mal que temiéremos, eso, como a Job, es lo que nos sobrevendrá. Pero nosotros, que somos esa residencia permanente del Dios viviente que cumple la palabra, somos quienes podemos disfrutar. Por eso, a los Efesios, en el capítulo 5:14, Pablo les dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Es decir, si en algún momento te has quedado dormido, si en algún momento te has caído, Dios te dice: despiértate hoy. A través de la palabra, despiértate. A través de la palabra, levántate. A través de la palabra, que es Cristo quien te alumbra, levántate y resplandece. ¿Por qué razón? Porque tenemos que llegar a confesar lo que Pablo confesaba, consciente después de encontrarse con Cristo en el camino de Damasco y conocer quién era Cristo y para qué Cristo lo llamaba. Él entendió que con Cristo estaba juntamente crucificado, y Pablo declaraba que ya no vivía él, mas era Cristo quien vivía en él. Y lo que él hizo a partir de ese encuentro con Cristo, a partir de ser consciente de que Dios le había tomado para residir permanentemente en él y guiarlo por la palabra y por el Espíritu, desde ese mismo instante, lo que él determinó vivir en la carne, lo vivió en la fe del Hijo de Dios, el cual dice que le amó como te ama a ti y se entregó a sí mismo por él, como se entregó por ti. Así que aquellos que estáis viendo también el lenguaje de signos, tal vez tú todavía no te has planteado si eres de verdad hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, las circunstancias no te pueden mover. Si eres hijo de Dios, echa toda tu ansiedad sobre Él. Pero si todavía tú no has conocido a quien es el camino, la verdad y la vida, si todavía en el día de hoy no has abierto tu corazón, si todavía no has confesado con tu boca y has creído en Jesús como el Cristo, yo te invito que al finalizar puedas hacer una oración aceptando a Cristo en tu corazón. Y mientras, sigue atento al mensaje que Dios tiene para ti, igual que lo tiene para mí. En segundo lugar, ese Dios vivo que me ha tomado como su morada, el lugar de su residencia, pues se ocupa en atender mis necesidades. Por eso yo tengo que observar constantemente las advertencias que Él, quien reside permanente en mí, quien es ese Dios vivo, me advierte de manera permanente y continua. En el libro de Proverbios hay
varios consejos. En el capítulo 8, versículos 24, 32 y 33, la palabra nos dice, ahora. ¿Cuándo tengo que escuchar la advertencia? Ahora. Y Dios nos habla como hijos para que le oigamos. Y nos dice, bienaventurados los que guardan mis caminos. Para guardar el camino de Dios yo tengo que conocer a Dios y conocer el camino, la verdad y la vida, para no desviarme a derecha ni a izquierda, para poder disfrutar de la seguridad que me merece Dios por ser mi Padre, la seguridad que me merece Jesucristo, quien ya consumó todo en la cruz del Calvario, y la seguridad que me merece el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, guiándome de manera permanente dentro de toda la verdad. Por eso, en el versículo 33 dice, atender el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Así que os bendigo para que ahora recibáis la bendición de guardar los caminos, atendiendo el consejo y no menospreciándolo. Y en el 24 dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando en mis puertas cada día. Así que no solo hoy, el domingo, estés velando a la puerta y escuchando lo que Dios te está advirtiendo, o te está aconsejando, o te está indicando, sino cada día vive delante de Dios, para alegrar el corazón de Dios como tu Padre que es. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 77, porque tu ley es mi delicia. Y os bendigo en el nombre de Jesucristo para que os deleitéis en la palabra de Dios. El profeta Isaías, en Isaías 66:2, dice que Dios mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Te bendigo para que no solo atiendas la palabra de Dios, sino que tengas temor reverente de Dios y tiembles ante su palabra. El Cantar de los Cantares, en los versículos 14 y 15 del segundo capítulo, dice, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Salomón, cuando escribe el Cantar de los Cantares, describe la importancia de oír la voz de Dios, de ver la dulzura de esa voz, que nos permite ver el aspecto que Dios tiene como Padre bueno que es. Ahora en el versículo 15 nos advierte cazarnos las zorras pequeñas que se echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. Te bendigo para que, como consecuencia de escuchar la advertencia de ese Dios que te ha tomado como residencia permanente donde Él vive, puedas estar viendo que Satanás no se alegra de que tú vivas como hijo de Dios. Satanás no se alegra que a través del lenguaje de signos tú estés pudiendo escuchar lo que Dios te dice. Dios quiere usar tu vida para que ese más de 1 millón de personas que no pueden recibir el mensaje a través de tu vida puedas levantarte y resplandecer y transmitir la buena noticia de que Jesús es Cristo y quiere ser el Cristo de ese más de ese 1 millón de personas que no pueden oír este mensaje. Pero te bendigo en el nombre de Jesucristo para que si tú hoy que estás escuchando y estás decidiendo recibirlo en tu corazón, puedas ser ese testigo de Jesucristo. Y por último, las advertencias que ese Dios que mora y que es vivo y está con nosotros nos da, son para aplicarlas de manera práctica, como el consejo que trasciende. Y Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Jesucristo dijo que vino a hacer la voluntad del Padre. Y por esa razón, Juan 14:2
Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, ¿cómo lo hizo Cristo de manera práctica? El preparar lugar para nosotros. ¿Y dónde ha preparado ese lugar? A través de la palabra, Juan 19:30, en el monte del Calvario, Jesucristo declaró, consumado es. ¿Qué es lo que se consumó en el monte del Calvario? El problema del pecado original, Jesucristo lo resolvió como ese verdadero profeta, Juan 14:6, que abrió el camino que se había roto por causa de ese pecado original. Por cuanto todos pecamos, quedamos separados de la gloria de Dios. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para que en ese monte del Calvario cumpliera el deseo del corazón de Dios para ti y para mí. Que encontráramos ese camino de reencontrarnos con Dios, porque Jesucristo, como profeta, solucionó el problema que nos separó de Dios y nos dio la verdad y nos dio la vida. Pero en ese monte del Calvario no solo resolvió ese problema del pecado original como profeta, sino como sumo sacerdote, resolvió también el problema del pecado, porque la paga del pecado era muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Romanos 8:2 dice que para eso vino Él, para quebrar ese yugo de maldición, de ley, de pecado y de muerte. Así que abrió el camino, rompió ese yugo del pecado. Y como dice Primera de Juan 3:8, Él como rey vino y deshizo la obra de Satanás, para que las tinieblas tengan que retroceder. Por eso David podía declarar en el Salmo 23:6, ciertamente, y te bendigo para que tú tengas la certeza en este día al escuchar la palabra de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y qué es lo que confesó David? David conoció verdaderamente a la simiente de la mujer, a ese Mesías que fue prometido, que vino para ser el Cristo del que estamos hablando, aquel que en el monte del Calvario resolvió el problema, para aquellos que en el pasado creyeron en la promesa del Mesías que tenía que venir, pero que ahora ya ha venido. Y David podía declarar, en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Por qué? Porque el bien y la misericordia le siguieron todos los días de su vida. Y a través de esa obra expiatoria del justo por los pecadores, igual que David, tú y yo tenemos la oportunidad, al confesar a Jesús como el Cristo y recibirlo en el corazón, de estar en esa morada que Cristo ya preparó. A través de ese sacrificio, a través de su vida, el justo murió por los pecadores. Por esa razón, Él, de forma práctica, se negó a sí mismo y tomó tu lugar y tomó mi lugar. Por ello, Ezequiel 47 habla en el versículo 9 de y vivirá todo aquel que entrara en este río. Ese río en el que dice que Ezequiel entró y el agua le cubrieron los tobillos. Luego llegó hasta las rodillas, después hasta los lomos, pero llegó a un punto en el que ya no hacía pie. Ese río que es el río de la palabra de Dios, ese río que es en el que el Espíritu de Dios quiere estar guiándote. Te bendigo en el nombre de Jesucristo para que de forma práctica no te quedes con el agua en los tobillos, ni en la cintura, ni en las rodillas, sino que entra en esa corriente donde no haces pie, donde dependes absoluta y totalmente de Dios. ¿Y qué es lo que acontecerá? Que ahí verás, Gálatas 5, 22, 23, cómo el fruto del Espíritu se manifiesta. Y las evidencias de esos frutos son reales en tu vida y a través de tu vida. Efesios 1, 13, 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Dios que te ha tomado como residencia, Dios que te da consejos permanentemente, Dios que quiere que tú apliques prácticamente la palabra. En esta hora quiere que tengas una conclusión. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es presente y es eterna. Sé consciente y consecuente de que Dios mora en ti. Y no dejes de lado la advertencia constante que Dios da para tu vida. Y aplícala de forma práctica y diaria en tu vivir. Por eso, amigo que a través del lenguaje de signos, amigo o hermano que estabas entrando en ese río y quedándote con el agua solo hasta las rodillas, yo te invito a que puedas orar. Y si eres hijo de Dios, que determines vivir conscientemente como aquel que sabe que Dios lo ha tomado como su residencia, que sabe que Dios constantemente está advirtiéndote y dándote consejos que, en la medida que los apliques de manera práctica, verás la respuesta de la palabra. Y tú, amigo, que nos escuchas, o amigo, que nos estás viendo a través del lenguaje de signos, yo os animo a que ahí en vuestro hogar podáis elevar una oración al cielo juntamente conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y que tu reino venga sobre cada uno de los hogares y sobre cada una de las vidas que te estamos dando culto de manera racional. El pan nuestro de cada día, tú nos lo estás dando en esta mañana, para que de la manera que en el cielo se hace tu perfecta voluntad, sea hecha aquí también en la tierra. Líbranos del maligno. Y Señor, en esta hora confesamos a Jesús como Cristo, como mi profeta, mi sacerdote y mi rey, como el que consumó en la cruz del Calvario todo. Y yo determino vivir desde ahora, dejando a Jesucristo, que es Dios, que resida como ese Dios vivo en mi corazón, para que por el Espíritu cada día me pueda estar exhortando, aconsejando, y yo pueda estar, Dios, alegrando tu corazón, aplicando de manera práctica todo el consejo de la palabra tuya. Recibe toda la gloria en esta hora, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre y por los méritos de Jesucristo es que oramos. Amén. Amén. Iglesia, solamente 2 anuncios. Que el próximo miércoles 1 de abril os conectéis a las 19 horas, a las 7 de la tarde, donde nuevamente online estaremos dando culto a Dios. Que podáis durante la semana hasta el miércoles estar orando con la palabra que hoy Dios nos ha dado, conscientes de que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que disfruta de ser esa residencia permanente de Dios. Disfruta cada momento de sus advertencias y aplícalas hasta el miércoles, y al volver a dar culto que tengas motivos de gratitud a Dios por las respuestas que Él ya te ha dado. Y el segundo anuncio es que el próximo domingo 5 de abril estaremos conectando para dar culto online también a las 11 a.m. Que Dios os bendiga grandemente. Vamos a orar para despedir este culto online. Dios, que recibas nuestra gratitud. Queremos ser agradecidos y queremos aprovechar este tiempo para estar intercediendo por las 237 naciones, ninguna exenta del COVID-19. Pero como hijos de Dios, queremos darte gracias a ti, Dios, en todo. Y queremos orar para que tu plan absoluto se esté cumpliendo en nuestras vidas, en nuestras familias, en tu iglesia,
y a esas 237 naciones. Señor, tú eres quien proveíste del Cordero y quien provees de todos los recursos. Ayúdanos, Señor, a reinventarnos, a usar todos los medios de difusión para que Mateo 24:14 se cumpla, que este Evangelio del Reino sea predicado a todas las naciones. Por ello ahora pedimos que tu gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea sobre todos y cada uno de los que estamos dando culto online. Para aquellos que en diferido lo verán, que tu amor de Dios Padre, que sobrepasa todo entendimiento, esté sanando espíritu, alma y cuerpo, y llenos y guiados por tu Espíritu. Seamos esos testigos protagonistas desde ahora y hasta que Cristo venga o nos llames a tu presencia. En el nombre de Jesucristo es que oramos. Amén y amén. Dios os bendiga grandemente.